Pero hoy les había dicho que queríamos, o quería yo, ¿no? Comentar el contenido de esta entrevista que brindó el presidente Noboa, que más bien no es tanto una entrevista, ¿no? Sino que convivió con un periodista al que, de paso, fue el propio gobierno el que le invitó para que les arme un lindo publireportaje, que en buena parte sí es un publireportaje, pero después no se dieron cuenta de que el periodista iba a publicar lo que él crea que era necesario que se publique y lo que él considera que es información de interés público. Entonces, me parece que más bien fue una etapa no solo de no es que se sentaron a hacer una entrevista entre el presidente y el señor Anderson, sino que fue, me parece a mí, una etapa de convivencia, no de uno, sino de varios días, porque además el documento periodístico, el publireportaje este de The New Yorker es bastante extenso, muy largo. Súper interesante, por supuesto. Pero vamos a dejarlo para la etapa siguiente del comentario, porque no puedo dejar de mencionar, y por qué, insisto, ustedes me verán que estoy con buen ánimo, que estoy feliz, porque el presidente nos va a subir el precio de la gasolina. Entonces, me imagino yo que habrá que estar agradecidos, pues, ¿no? Porque así reaccionamos los ecuatorianos. Ya no existe como antes, digamos, ese sentimiento de indignación, de enojo, de fastidio, de indignación, de molestia, ¿no? Porque el gobierno te daba un paquetazo, en este caso un gasolinazo. No, ahora hay que estar felices. Por eso les decía yo, al mal tiempo buena cara, que se entienda bien, ¿no? El tono es sarcástico, es irónico. Hay gente que acá se lo toma literal el asunto, ¿no? Eh, y es una tras otra. Desde abril nomás es que rige en este país el incremento de 3 puntos porcentuales al IVA, lo que hizo que el costo de la vida en este país sea más caro. Abril, mayo, junio. Y es precisamente a finales de este mes en que se empezará a adoptar la medida de eliminar los subsidios a los combustibles con esta lógica de la compensación. Compensación que no le va a llegar a todos los ecuatorianos, sino única y exclusivamente a determinados sectores. Sectores que están vinculados con la transportación. Taxis, mototaxis, tricimotos, buses, camionetas de transporte, de estas que hacen fletes, son los únicos propietarios de este tipo de carros, de vehículos, los que se van a beneficiar de este sistema de compensación. Pero hay algo que a mí me llamó la atención y de entrada, con respecto de este anuncio que hicieran ayer la viceministra de Economía, junto al ministro de Transporte y Obras Públicas y la ministra de Inclusión Económica y Social, ¿no? Ana Cristina Vilés, viceministra de Economía, habló de un sistema de compensación que tendrá un primer salto de 26 centavos en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, cuyo precio actual está en los $2.46 y pasarán a costar $2.72. Hubo un término que utilizó la señora o señorita viceministra que es un eufemismo de estos que siempre rebuscan las autoridades que se encargan de manejar la economía y sus comunicadores o asesores en comunicación para dorarnos la píldora a los ciudadanos, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando se hablaba de privatización durante el gobierno de Moreno, de los sectores estratégicos de empresas públicas, o en el gobierno de Lazo también, se decía la monetización de las empresas públicas, ¿no? No querían decir privatización, entonces doraban la píldora con estos eufemismos de la monetización. Finalmente era volver privada una empresa pública. Acá se está utilizando el de la estabilización de precios. Entonces a nosotros nos van a vender la idea de que están estabilizando los precios cuando en realidad lo que están haciendo es aplicando un gasolinazo. Y yo hoy
esperaba abrir los portales digitales, las noticias, en todos los medios de este país, que antes se escandalizaban por todo, porque si subía o no subía el precio de la Nutella, como la Nutella además es fundamental en la canasta básica y en el cuadro básico de alimentación de las familias y sobre todo de los niños, entonces había que escandalizarse porque subía el precio de la Nutella. Pero ahora no, nos suben el IVA, está bien, porque es el IVA más bajo de la región, entonces hay que igualar al IVA de Argentina, de Colombia, de Uruguay. Ahora es el mismo relato y la misma cantaleta. Es que tenemos los precios más bajos de las gasolinas, porque el precio estándar en la región es $4. Entonces hay que subirle el precio a la gasolina. Ojo, que suban el precio a la gasolina y que te suban el IVA no viene acompañado del alza del salario básico unificado, ¿no? Eso ni sueñes. Ni sueñes. O que como el salario básico unificado en los Estados Unidos es de $1,200 y tienen gasolina regular de $4, entonces igualémonos al salario básico de los Estados Unidos si estamos tomando como referencia el costo del galón o del litro de gasolina allá, ¿no es cierto? No, pero ni sueñen que los sueldos van a subir de esa manera. Entonces nos empiezan a hablar, ahora que se viene el gasolinazo, y que ustedes, por cierto, no van a ver en los titulares de los grandes medios paquetazo, ni gasolinazo, ni nada, sino estabilización de precios. Así se lo quiere vender a esta decisión que ha adoptado el gobierno nacional, que la ha anunciado ayer y que empezará a regir en los últimos días de este mes o en los primeros días del mes de julio. Incremento al precio de la gasolina. Esto es sencillo, como que 1 y 1 es 2, 2 y 2 son 4. A usted, a partir de que empiecen a estabilizar el precio de la gasolina, le va a tocar poner más plata de la que ponía hasta ahora para llenar el tanque de su vehículo, de su carro, de su camioneta. O si no va a llenar, igual. Si le va a poner $10, pues de esos $10 ya no van a significar el mismo número de galones que ponía antes. O si ponía $15, o si ponía 20. Ya, es el rendimiento de esos 20, de esos 15 o de esos $10 no va a ser el mismo de ahora, ni de antes de abril en que empezó a regir el nuevo IVA del 15%, cuando ya también subieron los precios de los combustibles. Por cierto. El gobierno, ayer, y esto es lo que han recogido los medios de comunicación, oficializó el incremento de 26 centavos por galón en los precios de las gasolinas Extra y Ecopaís. Una vez se elimine el subsidio que entrega el Estado, se prevé que esta decisión empiece a regir a finales de junio del 2024. Lo dijo la viceministra de Economía, Ana Cristina Vilés, en una corta rueda de prensa este 18 de junio y en la que participó también el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Los funcionarios justificaron la medida, según Avilés. El subsidio a la gasolina es el más inequitativo e ineficiente en todo su espectro y aseguró que durante años Ecuador entregó subsidios a la gasolina sin ningún impacto positivo. Más allá de la afirmación que hace la funcionaria, yo sí quisiera que nos argumenten un poquito más desde el gobierno por qué el subsidio a los combustibles no ha generado nada positivo. Es decir, habría que, por ejemplo, no sé, además que a mí me resulta imposible porque yo de estos temas económicos no conozco, pero calcular, por ejemplo, el rendimiento de los subsidios en el ámbito productivo sí sería interesante para ver si son más los pros y los contras. Yo creo que hay que pagar lo justo, siempre he creído, no solo ahora, desde mucho tiempo atrás, y creo que esta decisión se podía haber tomado en otro momento en el que el Ecuador, la economía del Ecuador, estaba atravesando por una mejor situación, para pagar lo justo. Y sí, para que el Estado pueda destinar estos recursos, y ya no a subsidiar los combustibles, sino a proyectos que se enfoquen más en áreas sociales, en temas como, por ejemplo,
la desnutrición infantil u otro tipo de proyectos. Inversión pública en hospitales, en nuevas escuelas, en temas vinculados con la ciencia, con la tecnología, qué sé yo. El problema es que me parece a mí, no es el mejor momento para tomar este tipo de decisiones porque la economía y el bolsillo de los ecuatorianos viene sufriendo golpe tras golpe. Entonces, ahora sí, digamos, de alguna manera, el gobierno tratará de sincerar las cifras, los números y la economía de este país, eliminando que dicen es un subsidio inequitativo e injusto. Con lo cual yo parcialmente sí estoy de acuerdo, porque creo que quienes tienen o tenemos un poquito más tenemos que pagar el precio justo. Pero eso tampoco hay que dejar a un lado o pasar por alto el hecho de que hemos sufrido impactos en la economía, todos, sobre todo clase media y clases populares en este país, durante los últimos años, desde la reforma tributaria de Lasso en noviembre del 2021. Y más atrás todavía con leyes como la famosa ley humanitaria, por ejemplo, de Lenín Moreno, que dejó a miles de ciudadanos en las calles y sin trabajo. Entonces, a mí sí, digamos que me da la impresión de que algo más tenía que haber argumentado el gobierno que solo decir el subsidio no nos dejó nada positivo o que los resultados de años de subsidios no son positivos. Que lo argumenten, que lo fundamenten, que nos expliquen por qué no ha sido positivo y que pongan en una balanza entre lo bueno y lo malo de haber tenido gasolina subsidiada durante todo este tiempo. El ministro Luque anunció que el gobierno llegó a un acuerdo con los transportistas que se verán afectados por la eliminación del subsidio, que son taxistas, tricimotos y camionetas. Luque dijo que hay un total de 84,000 beneficiarios de la compensación económica, los cuales tendrán que, o ya habrán llenado, no sé, un formulario en una plataforma que está en la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Un total de 156 galones por mes para taxistas, lo que equivale a un bono de $40.56 al mes. Además, 90 galones por mes para tricimotos, lo que equivale a un bono de $23.40 al mes. Y de 145 galones para camionetas o transporte mixto, que significará un subsidio de $37.70 al mes. Fíjense que, por ejemplo, aquí, yo me pongo a pensar en qué pasa con los motociclistas que hacen servicio de delivery o que trabajan en estas plataformas, que llevan comida o que hacen transporte y que no son ni tricimotos ni mototaxis. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Esos forman parte de este registro? Es gente que gana lo básico, que le pagan además centavos de dólar por cada envío, por cada entrega que hacen. Es gente a la que no le pagan la seguridad social. Es gente que no tiene todos los beneficios que debería tener cualquier trabajador en este país. Y a la que le tocará, por supuesto, pagar una gasolina más cara. La transferencia monetaria directa será a las cuentas bancarias de los beneficiarios a finales del mes y será de manera adelantada. Para ello, Luque dijo que los transportistas tendrán que registrarse en una página web. Quienes se registren hasta esa fecha, el 24 de junio, empezará a recibir la compensación el mes siguiente. O sea, te registraste hasta el 24 de junio, recibirás, me imagino yo, el 24 de julio la compensación. El discurso oficial, sin embargo, es que la creación de esta compensación monetaria busca proteger a los usuarios finales para que los señores transportistas no se vean incentivados a incrementar los precios de las tarifas del transporte. ¿Ustedes creen en serio que no van a subir la carrera? A mí me queda la duda, más allá de que pueda existir el compromiso de no hacerlo. Pero me da la impresión de que igual finalmente esto, si es que no logran llegar a un acuerdo concreto y si ese acuerdo además no se cumple puntual y formalmente, la cosa puede cambiar. Porque, ¿qué podría ser distinto?
de que a partir, por ejemplo, del primer, segundo, tercer mes, digamos que cumple el gobierno, desde el cuarto, deja de pagar o de hacer las transferencias puntuales, así como les da deuda a los gobiernos locales. Así como tiene el gobierno una cantidad de deudas sin pagar, con proveedores, con municipios, con prefecturas, con clínicas privadas, el IES, de pronto deja de pagar las compensaciones a los transportistas. ¿Qué van a hacer los transportistas? ¿Se van a quedar ustedes cruzados de brazos esperando que al ministro de Finanzas les pague? Los transportistas no van a estar esperando la buena voluntad o la buena fe del gobierno para hacer las transacciones. Los transportistas van a empezar a trasladarle a los usuarios el incremento del precio de los combustibles del momento en que el gobierno deje de pagarles la compensación. Porque, insisto, ¿qué garantiza que a los transportistas sí les vayan a pagar puntualmente? Si a los gobiernos locales, si a los proveedores, si a las clínicas privadas no les pagan puntualmente. Entonces lo que pasará es que cuando el gobierno o el Estado central deje de pagar las compensaciones, los transportistas tendrán que empezar a cobrar lo que para ellos les parezca justo para cubrir el costo del incremento de las gasolinas. Así las cosas en este país, por eso les decía yo que ante todas estas circunstancias, situaciones y problemas que enfrentamos, vicisitudes y demás, lo único que nos queda es seguir poniendo buena cara. Porque además, estoy seguro de que ahora que nos suben el precio de la gasolina, además una gasolina de pésima calidad, porque no es que van a mejorar el octanaje, ni de que nos van a dar una mejor gasolina, ni nada, yo me imagino que la popularidad del presidente se va a disparar, porque es lo lógico en este nuevo país, en el nuevo Ecuador, en el cual manda el TikTok, manda la publicidad, manda las nuevas formas de comunicarse, manda el hablar poco, el no explicar, el no argumentar las decisiones que tome el gobierno. Me imagino que la popularidad del presidente habrá superado ya el 700%, ¿no? Ese es el nuevo Ecuador. ¿Eh? Lo que costará llenar, gracias por este insumo que me pasa la Meli, lo que costará llenar el tanque según el tipo de vehículo con el incremento del precio de las gasolinas. Una camioneta de 20 galones tendrá que destinar $54 con 4 centavos. Un vehículo SUV de 16 galones, como el mío más o menos, $43 con 52 centavos. Pero el mío no tiene 16 galones, el mío tiene 14. $43. Actualmente yo al mío les lleno, ¿qué será? Con unos 30 y pico, $32, $30. Un vehículo sedán de 14 galones, $38. Un vehículo hatchback de 12 galones, $32 con 64 centavos. Y una moto de 3 galones. ¿De cuántos galones es tu moto, Esteban? 6. O sea, vos te tocará llenar con $16. Una moto de 3 galones, $8 con 16 centavos. Ahí está. Ese es el costo que ahora vamos a tener a la hora de llenar los tanques de gasolina a partir de que entre en vigencia la estabilización de precios. No irán a decir que el gobierno les está subiendo el precio de la gasolina. No, está estabilizando el precio de la gasolina. Ya no queda de otra. Es el gobierno que tenemos, es la realidad que hay. ¿Qué quieren que haga yo aquí? Que me ponga bravísimo a refunfuñar. Esto es lo que eligió la mayoría. Hay que estar todos contentos, ¿no? Porque además, y hay que esperar. Estoy ansioso de ver el TikTok de Daniel Noboa y de Lavinia dándonos la buena noticia. Hola, les destabilizamos el precio de la gasolina. Hola, les subimos el precio de la gasolina. Así que, Secom, favor atender el TikTok, por favor, de urgencia para
para contentarnos, porque ya cuando vemos el rostro del presidente junto a su señora esposa, a los ecuatorianos nos vuelve el alma al cuerpo. Ya nos sentimos, gasolina, ay, pero es Lavinia y es Daniel, entonces todos contentos, ¿no? Contentísimos, habrá que estar. Don René Enrique Guerra dice que yo hablo banalidades. Vaya a ver la cuenta de TikTok del presidente, ahí va a haber más banalidades de las que yo estoy hablando acá. Ahí voy a estar más contento con las banalidades. Así que bueno, voy a estar esperando ansioso el TikTok de Lavinia y del presidente dándonos la buena noticia, ¿no? Asumamos la responsabilidad. Yo voy a insistir en eso. Hay que asumir la responsabilidad. Daniel Noboa no está ahí de casualidad. Él ganó una elección. Eso fue lo que en democracia la mayoría eligió. Motivada, ustedes saben perfectamente por qué, por quién y por quiénes. Pero eso fue lo que eligió la mayoría en este país. Y como sociedad, como electores, como ciudadanos, me parece que hay que empezar a ser también un poco más críticos de eso, ¿no? Hacernos cargo también, como le hemos pedido en estos días al presidente Noboa que se haga cargo de la compañera de fórmula que eligió para vicepresidenta, también hacernos cargo como electores de las autoridades que elegimos cada vez que vamos a las urnas y de las decisiones que tomamos cada vez que vamos a las urnas. Uh-huh. Vamos con el asunto de la famosa entrevista de New Yorker, ¿no? Ah, por cierto, no he visto todavía reacción alguna de la CONAIE. No sé si ustedes tienen el dato de si hay o no comunicado de la CONAIE a esta hora, que siempre están pues muy pendientes del asunto de los subsidios a los combustibles, y que además este es un tema que provocó, ustedes recordarán, no hay todavía, Leonidas Diza dijo que iban a publicar un comunicado, hasta esta hora no hay un comunicado por parte de la CONAIE. Ustedes recordarán que el tema relacionado con la revisión de los subsidios a los combustibles provocó protestas en octubre del 2019, junio del 2022, gobierno de Moreno y de Lasso respectivamente, con las consecuencias conocidas por todas y todos nosotros, ¿no? Entonces, todavía CONAIE no se ha pronunciado. Vamos con el famoso tema de la entrevista. Conceden una entrevista al periodista John Lee Anderson de la revista The New Yorker, que es una revista que tiene una trayectoria muy importante, que no es un medio aparecido ayer, y este periodista es un periodista que tiene de igual manera una gran trayectoria. De paso les recomiendo que busquen un reportaje que le hiciera el periodista Eduardo Varas en el portal digital Primicias a John Lee Anderson por allá por mayo del 2019, para que ustedes más o menos vean que se trata de un periodista que tiene un recorrido súper importante, 45 años haciendo periodismo, con una gran experiencia, así que no es pues un periodista cualquiera. Y este medio de New Yorker no es tampoco un medio que apareció ayer, como estos portales digitales que ahora abundan en las redes sociales, y que, insisto, está bien, siempre y cuando manejen la información con responsabilidad. Lo que evidencia este tema de la famosa entrevista es la falta de experiencia, la falta de viveza, la falta de recorrido, no solo que tiene el presidente Noboa, sino su propio equipo. Traen un periodista internacional, de los quilates y la trayectoria de John Lee Anderson.
Y habría que preguntarse qué era lo que ellos pensaban o qué era lo que ellos querían lograr con esta entrevista. En principio, si uno lee de manera... es larguísima de paso, ¿no? Si uno lee de manera superficial la entrevista, uno puede encontrarse en que sí, que hay pasajes en que uno podría creer que se trata de un publireportaje, porque dice cosas muy lindas de Noboa, ¿no? Como que es un tipo guapo, joven y elegante. Pero después, cuando uno lee a profundidad los temas que aborda esta convivencia más que entrevista, porque se ve que compartió varios espacios, varios momentos, y no solo un día, ni una entrevista, ¿cuánto tiempo? 1 hora, ya, listo, te sientas y conversas. No, parece que hubo ahí otra forma de relación entre el presidente y el periodista, que compartieron, insisto, varios espacios, varios momentos y algunos días, no solo horas o minutos, para lograr este producto comunicacional, este reportaje, que de paso no solo demuestran la forma de ver y hacer política de parte de Daniel Noboa, sino creo que rasgos también importantes de su personalidad. Yo creo que rasgos importantes y peligrosos de su personalidad. Como por ejemplo, que esté concentrado en la pantalla de un teléfono celular y que le tome minutos voltear a ver para conversar con la persona a la que estaba recibiendo en ese momento, que era el periodista, ¿no? Una de las tantas cosas que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Llega el periodista, lo recibe en su oficina y el presidente estaba concentrado en la pantalla de su teléfono y le tomó varios minutos voltearle a ver y mirarle a los ojos a Anderson. Vamos, cuando alguien a uno le va a buscar a la oficina, uno lo primero que hace es dejar la tarea que está haciendo para recibir a la persona, saludarle y mirarle a los ojos y conversar. O es lo que hacemos nosotros aquí cuando viene un entrevistado, ¿no? Y conversamos mirándonos a los ojos. Pero fíjense ese detalle, ¿no? Y de ahí algunas otras cosas y aspectos que se abordan en esta entrevista, como por ejemplo el hecho de que Daniel Noboa no maneje de manera adecuada, todavía considerando más el cargo que ostenta, la prudencia. Estaba conversando, estaba dialogando, estaba interactuando con un periodista. Si no hubiese sido por periodistas, en Estados Unidos nunca hubiera ocurrido lo del Watergate, que desembocó en la renuncia de Nixon, que es, después digamos, el único presidente de los Estados Unidos que renunció al cargo por un escándalo como el de Watergate y que no logró terminar su mandato. Y eso lo lograron periodistas que no se guardaron nada y que dijeron todo lo que sabían con respecto de las escuchas y cómo había logrado Nixon infiltrarse en el Partido Demócrata en aquella época. No se guardaron nada. Entonces, Noboa no se dio cuenta con quién estaba conversando. Por más que le hubiesen dicho al periodista, ojo, esto que te acabo de decir de que Bukele es un tipo arrogante, es off the record, ¿no? ¿Cómo vas a referirte así a tus homólogos, a tus colegas, en la forma en la que lo hizo con respecto de Bukele y algunos otros? Y ahí me parece que valdría la pena detenerse y darnos cuenta de cómo también estas declaraciones de Noboa con respecto de, por ejemplo, lo que opina de Milei, que no ha hecho nada de bueno, que no entiende por qué tanta popularidad, y que Bukele es un tipo arrogante. Pero mientras tanto dice él que admira a Lula y que a Lula lo considera un referente. Esas declaraciones sirven para que sean manipuladas de tal manera que acá
e incluso en algunos ámbitos de la comunicación a nivel internacional, a Noboa lo quieran ubicar en el espectro de la centroizquierda, cuando nada tiene que ver, pues, Noboa con la centroizquierda. Ni por las decisiones que ha tomado a nivel económico, político, ideológico, internacional. O sea, se peleó con México, ¿no? Y se peleó con México por hacer lo que hizo en la embajada acá para detener de manera arbitraria y abusiva a Glass, que es parte de un grupo político que está más cerca de la forma de pensar y de la filosofía del PT de Brasil que lidera Lula, que el señor Noboa, que el presidente, que dice que para él Lula es un referente. Bueno, acá Noboa ha terminado persiguiendo a los amigos de Lula. Entonces, no sé qué tan cerca está de la centroizquierda Noboa. Entre las tantas cosas que ha dicho, ¿no?, y que son utilizadas y manipuladas por periodistas y por actores políticos en este país, insisto, tratando de ubicarle a Noboa en el andarivel de la centroizquierda, pero nada más alejado de la realidad. Solo basta ver cómo gobierna, con quiénes gobierna, como para darse cuenta de que nada tiene que ver Noboa con la centroizquierda. Está aliado con la CONAIE, con Pachacuti, ¿acaso Noboa? ¿Tiene algún ministro cercano a Pachacuti, Noboa, o a la Revolución Ciudadana, como para hacer una afirmación de ese nivel? Y de ahí algunas otras cosas que llaman la atención, como por ejemplo, con respecto al tema de la Embajada de México. En la entrevista, Noboa dice que es algo que ya lo venía pensando. ¿Eso qué significa? Por un lado, que no había riesgo de la supuesta fuga inminente de Glass, que además es algo que, según la entrevista, digamos, es un rumor que nace de la fiscalía, que le dice, oiga, presidente, Glass se va a fugar. Y como él ya lo venía pensando, toma la decisión motivado por un rumor. Y por otra cosa adicional, que acá en este espacio nosotros lo dijimos inmediatamente después de lo sucedido el 5 de abril. Momento en el cual la curva descendente era más pronunciada con respecto de la popularidad, credibilidad o aceptación de Daniel Noboa. Como Noboa empezó a caer porque no estaba cumpliendo sus ofrecimientos de campaña, como la gente ya se dio cuenta de que no había Plan Fénix, Noboa toma una decisión, que es asaltar violentamente la embajada y capturar a Glass y meterlo en la cárcel a Glass. Y él reconoce eso en la entrevista, que toma esa decisión porque si no lo hacían, dice que su gobierno iba a demostrar debilidad y podía haber perdido la consulta popular. Violó toda norma internacional, motivado única y exclusivamente por intereses electorales o electoreros. Un presidente que adicionalmente ofreció en campaña alquilar cárceles barcazas que iban a tener un costo algo así como de $8 millones al año, el alquiler. Y que hasta ahora no hay las dichosas cárceles barcazas y no hay tampoco la primera piedra de las famosas nuevas megacárceles que iba a construir en Santa Elena y Pastaza. Y ahora, en la entrevista, menciona el periodista que a Noboa se le habría ocurrido y había mandado a uno de sus asesores a averiguar qué tan posible y factible es que el Ecuador vaya a construir una cárcel en la Antártida. Pero si aquí no pudo construir un puente Bailey, porque lo construyeron mal, el de la LOA Santo Domingo, y el gobierno del Ecuador en serio está en condiciones, en capacidad económica, logística, financieramente, de construir una cárcel en la Antártida, presidente Noboa, ¿cómo va a ser para alimentar? Pero además, a esa cárcel no es que van a mandarle a Fito, porque a Fito primero que ni lo encuentran,
¿ya? Y leyendo lo que uno lee de esa crónica que hace el periodista, del publirreportaje Noboa estaba pensando en la Antártida para mandar a sus enemigos políticos. En eso estaba pensando Noboa, ¿no? Para que se mueran del frío, adicionalmente a que se mueran del hambre. Porque si a los presos de la cárcel de la Tacunga, que queda a hora y media de Quito, no les llega comida, ¿cómo iba a ser el gobierno del Ecuador para alimentar a los presos en la Antártida? Creo que son, digamos, preguntas algo racionales y lógicas en medio del disparate que estamos discutiendo y que ha dicho el presidente en esa entrevista, porque es un disparate, ¿no? Además, Ecuador en la Antártida lo que tiene es una estación científica. No es que tiene kilómetros de extensión como para poder ir a construir una cárcel, una cancha de fútbol, una refinería o lo que fuere. Son estaciones científicas. Y cierro el comentario con respecto a este tema de la entrevista porque sobre esto seguiremos hablando. Para mañana me voy a reservar la reacción de funcionarios del gobierno a esta entrevista para tratar de disque desmentir. Al periodista le invitan, pensando que era un periodista de TC Televisión o del Telégrafo, al que le ponen a hacer el ridículo al lado bailando TikToks. Periodista de 45 años de experiencia, que pensaban que se lo iba a guardar todo. Y hay que ver el nivel de respuesta de la secretaria de Comunicación. Eso me lo reservo para mañana. Y para seguir ampliando el análisis de esta dichosa entrevista. Pero quiero cerrar con algo que me parece que además es súper grave, que es la denuncia de un supuesto complot para asesinar al presidente. Él en esta entrevista dice que había un grupo de delincuentes, de terroristas, de ciudadanos, que habrían estado planificando matarlo. Como lo conversamos ayer con Viviana Veloz, no hay una denuncia sobre este tema en particular, señalando, como lo ha hecho la fiscala, dijo Colón Pico, estaba diseñando un plan para matarme, está enjuiciado por eso Colón Pico, ahora que lo lograron capturar. De parte de Noboa no hay una denuncia, pero más allá de eso, ayer varios medios de comunicación y periodistas pidieron al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior información sobre la denuncia del presidente. Y la respuesta de estas instituciones públicas fue poner en tela de duda lo publicado en el reportaje de New Yorker. ¿Saben por qué? Porque no existe ningún informe de inteligencia, ni ningún otro documento, ni en el Ministerio de Defensa, ni en el CIES, ni en el Ministerio del Interior, que pueda justificar o avalar lo dicho por el presidente, de que había un supuesto intento para asesinarlo. Que debe ser algo así como aquel relato que montó del supuesto intento de golpe de Estado los primeros días de este año 2024, que además fue parte, digamos, del discurso que utilizó Noboa para justificar la vigencia del decreto de estado de excepción y del decreto de conflicto armado interno. ¿Hay evidencias del supuesto golpe de Estado? No. A esta hora, ¿hay evidencias de un supuesto complot para matar al presidente Noboa? No. Y la respuesta está en las reacciones de los ministerios a los cuales periodistas y medios de comunicación han recurrido para pedirles algún tipo de información que sustente lo afirmado por el presidente. Gravísimo que se hagan ese tipo de declaraciones. Gravísimo.